Había una pequeña ciudad rodeada de vastos campos de maíz. Sus calles estrechas y casas antiguas le daban un aire nostálgico, pero también escondían secretos oscuros que se mantenían en silencio. En el centro de la ciudad se encontraba un parque abandonado, que alguna vez fue un lugar lleno de risas y alegría. Sin embargo, desde hace años, se decía que estaba maldito. Los rumores hablaban de sombras que se movían entre los árboles y susurros escalofriantes que se escuchaban en la noche. Un grupo de amigos, intrigados por las historias de terror, decidió explorar el parque maldito. Eran 5 en total: Alex, el valiente líder del grupo; Sarah, su mejor amiga y la voz de la razón; Mark, el bromista del grupo; Emily, la tímida pero curiosa; y John, el escéptico que no creía en las leyendas urbanas. Se adentraron en el parque mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los árboles retorcidos parecían susurrarles secretos siniestros, y las sombras se alargaban a su paso. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Emily. Su mirada se posó en un antiguo columpio, que se balanceaba suavemente sin que nadie lo empujara. Un susurro inquietante llenó el aire, haciendo que su corazón se acelerara. ¿Escucharon eso?, susurró Emily, temblando de miedo. Todos voltearon hacia ella, captando el tono de preocupación en su voz. Mark soltó una risa nerviosa. Seguro que solo fue el viento, Emily. No te asustes por tonterías. Pero antes de que pudieran reaccionar, una densa niebla comenzó a envolverlos, distorsionando su visión. Los sonidos del parque se desvanecieron, dejando solo el latido frenético de sus corazones. Cuando la niebla se disipó, se encontraron en un área del parque que nunca habían visto antes. Los columpios oxidados y los bancos rotos creaban una atmósfera aún más inquietante. Pero lo que más los perturbó fue la presencia de figuras sombrías que se movían entre los árboles. Las sombras parecían bailar en la oscuridad, sus ojos brillaban con una luz malévola. Alex, decidido a enfrentar lo desconocido, dio un paso adelante. ¿Salgan de las sombras? ¿Mostrémonos?, gritó, desafiante. Las sombras se detuvieron y un escalofriante silencio llenó el aire. Entonces, una figura emergió lentamente de entre los árboles. Era alta y esbelta, con largos brazos que se arrastraban por el suelo. Su rostro estaba deformado, con ojos negros y vacíos que parecían penetrar en sus almas. Era la personificación del miedo hecho realidad. La entidad se abalanzó sobre ellos con una velocidad sobrenatural, mientras emitía un grito aterrador que helaba la sangre. Los amigos intentaron huir, pero la criatura los perseguía sin descanso. El corazón de Alex latía desbocado en su pecho mientras la criatura se acercaba más y más. Podía sentir su aliento frío y putrefacto, impregnando el aire a su alrededor. La entidad era grotesca y retorcida, con extremidades alargadas y huesudas que se retorcían de forma antinatural. Su piel pálida y desgarrada colgaba de su esquelética estructura, revelando venas negras que parecían latir en la oscuridad. Los ojos de la criatura eran los más perturbadores. 2 orbes negros sin pupilas ni iris, solo un vacío absoluto que parecía absorber la luz misma. Eran ojos que reflejaban una crueldad y malicia inhumana, como si fueran puertas directas al abismo. Los amigos se acorralaron contra un viejo carrusel abandonado, desesperados por encontrar una salida de ese horror viviente. Las risas de Mark se habían convertido en gritos de pánico, y la valentía de Alex se había desvanecido en un mar de dudas e impotencia. Sarah, con lágrimas en los ojos, agarró la mano de Emily, quien estaba temblando incontrolablemente. Ambas se aferraron a la pequeña esperanza que les quedaba, mientras John, el escéptico, comenzaba a cuestionar su racionalidad y se sumía en el caos emocional. La criatura se aproximó lentamente, disfrutando de su agonía, jugando con ellos como si fueran títeres en su retorcido espectáculo. La atmósfera estaba cargada de tensión y desesperación, cada segundo parecía una eternidad. Entonces, en medio de su agonía, una voz susurrante se alzó entre los susurros siniestros del parque. Era una melodía ominosa y distorsionada que resonaba en sus oídos, dejándolos paralizados. Era la misma canción maldita que había iniciado su pesadilla, pero ahora era más fuerte, más ineludible. Los amigos se miraron entre sí, los ojos llenos de terror y resignación. La canción les recordaba que no había escapatoria, que la maldición los había atrapado y los llevaba inexorablemente hacia su destino final. Las luces del carrusel comenzaron a parpadear, iluminando la escena con una pálida y espeluznante luz. Las figuras de sombras parecían bailar en la oscuridad, sus siluetas retorcidas y grotescas se movían al ritmo de la melodía maldita. El terror invadió sus mentes, sus almas se consumieron en la desesperación.
Sabían que la muerte era inevitable, que la criatura los tomaría uno por uno, arrancándoles la vida y condenándolos a una eternidad de oscuridad. La luz del sol se filtraba tímidamente entre las ramas retorcidas de los árboles, iluminando el parque abandonado con una sombría claridad. Alex, el único sobreviviente de aquel fatídico encuentro, se encontraba de pie en medio de la desolación. Sus ojos reflejaban el horror y la tristeza que había presenciado. Mientras el silencio sepulcral envolvía el lugar, Alex recordaba vívidamente las caras angustiadas de sus amigos mientras eran arrastrados hacia su ineludible destino. Las imágenes de la criatura retorcida, la melodía maldita y la desesperación que los consumió, se repetían una y otra vez en su mente, torturándolos sin piedad. El parque, que alguna vez fue un lugar de diversión y risas, ahora era un santuario de oscuridad y pesadillas. Alex se sentía atrapado en una prisión de recuerdos y traumas que amenazaban con desgarrar su cordura. Sus manos temblaban mientras sostenía un cuchillo oxidado, su frío filo recordándole las heridas que había sufrido, tanto físicas como emocionales. La idea de quitarse la vida se apoderó de su mente, como una última vía de escape de su doloroso tormento. El sonido de un pájaro quebró el silencio, y Alex cerró los ojos, luchando contra sus pensamientos oscuros. En ese instante, un susurro siniestro se coló en su mente, una voz que parecía susurrarle al oído las peores pesadillas que había vivido. Era la misma melodía maldita, distorsionada y retorcida, que lo perseguía incluso en su soledad. Alex sintió una oleada de desesperación y angustia, como si la maldición del parque lo abrazara una vez más. El pasado se fusionaba con el presente, y la línea entre la realidad y la fantasía se desvanecía ante sus ojos. Con lágrimas en los ojos, Alex apretó con fuerza el cuchillo oxidado. Los recuerdos traumáticos se agolparon en su mente, recordándole el sufrimiento y la pérdida que había experimentado. La sensación del filo del cuchillo contra su piel parecía la única salida de su agonía interminable. Con un último aliento, Alex se sumergió en la oscuridad, dejando atrás la vida que alguna vez conoció. El parque abandonado se convirtió en su eterno sepulcro, y el eco de su tragedia resonó en los corazones de quienes se atrevieran a escuchar su historia.